Nuestro invitado de hoy es Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, licenciado en Comercio Exterior, para más datos, y ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Te agradezco especialmente tu compromiso al venir, porque sé de tu estado gripal y aún así estás acá. Gracias por la invitación. Me planteé dos bloques temáticos, seguramente a separar con algún corte publicitario. Obviamente, no creo que corresponde eludir el tema de la interna, que creo que tiene podridos a propios y ajenos, de la interna peronista. No lo voy a eludir, ni en mi pretensión tampoco quiero que sea el tema central de esta entrevista. Y yendo de mayor a menor en ese sentido, me parece que lo primero es que contestes acerca de si hay diferencias ideológicas profundas o de algún tipo, ideológicas estoy hablando, en el enfrentamiento, choque, polémica, etcétera, con lo que conocemos como cristinismo. A ver, primero, confesar que yo soy uno de los propios que está bastante podrido de la interna. Confieso que yo pertenezco a ese subconjunto del peronismo. Y por lo tanto, lo que hemos hablado con Axel y que hemos decidido es no participar públicamente de la interna. Después de discutir con los compañeros por teléfono, en reuniones, con argumentos y con respeto, está perfecto y está bien y corresponde. Sobre todo corresponde en una fuerza política, en un partido político, en un movimiento, como quieras llamarlo, que acaba de tener dos derrotas nacionales, ¿no? La derrota en la presidencial y la derrota del 30 de octubre pasado. Dos derrotas en elecciones nacionales, obviamente aprovechando el marco, ¿no?, del mundial, del fútbol. Es como cuando perdés una final y vas al vestuario. Y bueno, no es cómodo la final en el vestuario después de perderla, ¿no? Y te pasás factura, decís, no, yo hubiese hecho esto, tendrías que haber hecho el otro, vos tenés la culpa, etc. Me parece que el peronismo está en parte en ese proceso. Quizás se alargó demasiado ese proceso, quizá por falta de una caracterización común o de hacernos cargos de algunas cuestiones puntualmente, pero por eso yo no quiero participar públicamente de ese debate interno, en donde, como decís vos, yo creo que en el peronismo, más allá del cristinismo, ¿no?, del conjunto de los sectores, hay un núcleo, un conjunto de principios básicos, de ideas básicas, de consensos en el que el 90% vamos a estar todos de acuerdo, los que nos autopercibimos o los que somos peronistas, ¿no? Y te digo cosas muy concretas en la defensa del interés nacional y la soberanía nacional, la necesidad de tener un sector productivo con mayor valor agregado, industrialización, si querés llamarlo, la defensa de las instituciones públicas, de la educación pública, de la salud pública, de la universidad pública y gratuita. Por eso, yo creo que no es una cuestión ideológica en general, con el conjunto de los sectores. Hay una disputa claramente. Entonces la disputa, si no es ideológica, es por espacios de poder. Es por espacios de poder, no sé si espacios de poder, por conducción, por representación. Es una disputa por la representación del peronismo, de los sectores del campo popular. Y a mí no me parece mal que exista esa disputa, porque todos legítima y genuinamente pueden tener la intención de representar. Y está bien, de eso se trata la política. Algunos con más ambición, algunos con menos ambición, pero en general, si uno se dedica a la política es porque está queriendo representar algo. En este caso, al campo popular, a las ideas del campo popular, a las necesidades del pueblo, a la grandeza de la nación. Todos queremos representar eso. Después hay matices, hay estrategias distintas, hubo tácticas electorales distintas, y eso no está bien ni mal, es lo que es. ¿Y eso dónde se está discutiendo? ¿O el diálogo está cortado? No, hay distintos canales de diálogo, hay otros que están cortados. Por interpósitas personas. Sí, hay muchísimos canales de diálogo, me animo a decir permanentes canales de diálogo. Algunos están cortados, pero porque quizás no existe la necesidad de que estén vivos esos canales de diálogo cuando hay otros, por ahora. A ver, ¿eso? No, por eso, pues, si hay interlocutores de los distintos sectores, no todos tienen que hablar. Algunos hablan,
algunos son enviados a hablar, algunos son, mensajeros. Y está bien, así es la política, ¿eh? Y cuando haya una necesidad de que otros que hoy no se hablan o no se ponen de acuerdo, y sucederá, o no. Y no hay un problema. ¿Hay provocaciones o chicanas que agravan este estado de situación donde, como acabas de decir, lo ideológico no es lo central? Por ejemplo, uno podría preguntarte si acaso Parque Lezama, terminó de pudrir todo y a vos se te reprocha haber dicho en su momento, no sé si soy literal, no sé si soy textual, pero en todo caso sí literal, que había que acatar lo que dice Axel sin chistar. Digo, estos episodios no acentúan el dramatismo de los rasgos de la interna. Todo puede ser interpretado, si uno tiene ganas de ofenderse, todo puede ser interpretado como una ofensa, ¿no? Ajá. Algo que no es una ofensa puede ser interpretado como una ofensa. Voy al caso puntual de Sin Chistar. ¿Qué dije yo? Que a mí me gustaría que en la provincia de Buenos Aires pase lo mismo en la legislatura que lo que pasaba durante el kirchnerismo en el Congreso Nacional. Que cuando el Ejecutivo envía una ley, nuestro bloque oficialista apoye esa ley. Uh-huh. ¿No? Que es lo normal y lo natural. Que el bloque legislativo, de la misma fuerza política que el Ejecutivo, apoye las... Y bueno, eso no siempre pasó. Por eso el Sin Chistar, que le molestó a mucha gente, básicamente es eso. Cuando hay un Ejecutivo oficialista, en general el Legislativo a lo que se dedica puede presentar proyectos, los debería coordinar con el Ejecutivo también, porque son la misma fuerza política, cosa que tampoco pasa. No pasaba en ese momento y no pasa tampoco ahora. O sea que el problema es que ahí no hay una coordinación entre Ejecutivo y Legislativo. Porque lo que debería hacer el Legislativo, repito, o por lo menos lo pienso yo, quizá otro no está de acuerdo, pero esto es lo que pienso yo y sin ofender a nadie. Yo lo que pienso es que cuando hay un Ejecutivo de una fuerza política, su Legislativo tiene que coordinar, apoyar los proyectos que manda el Ejecutivo y si quiere presentar el Legislativo un proyecto, coordinarlo a ver si se puede implementar con el Ejecutivo, porque si no es una anarquía, un caos. El Legislativo dice una cosa y somos de la misma fuerza política. A algunos les molestó, qué sé yo, les pido perdón y lo lamento. Les pido disculpas y lo lamento, pero no dije nada grave. Ahora, si vos te querés ofender con eso, bueno, ofendete, ¿qué querés que te diga? Eso estuvo en el marco del, me hago cargo yo, entrecomillado si querés, manicomio que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, entre axelismo, camporistas y masistas. Bueno, somos un frente político, eso es así, no es una representación de partido único, digamos. Somos un frente político que tiene distintos sectores, hay gente también de Grabois en la legislatura, creo que hay un senador y una diputada, y está bien eso, en todo frente político hay discusiones, hay debates, pero eso se tiene que solucionar con coordinación. Lo que no pasó es eso, que no hubo coordinación en muchos casos de estas situaciones. Y bueno. ¿Hoy hay coordinación? Poca. Se presentan proyectos sin analizarlos, sin verlos, sin revisarlos con el Ejecutivo. Y bueno, no debería ser así. Yo creo que no debería ser así. Es así. Tampoco me quejo, ¿No hay equipos que coordinen? No, se presentan proyectos en el Legislativo que nunca son enviados al Ejecutivo para ver cuáles son las dificultades, o si estamos de acuerdo, cuáles son las dificultades de su implementación, de ejecución. Y bueno, pero no me quejo, esto es así, punto. Uno se levanta el otro día y sigue laburando. Por eso, yo lo dije la semana pasada en varias notas, la anterior, yo no pienso perder un minuto de mi vida en discutir una interna. Cuando enfrente tenemos a Milei, que público. En público, en privado podemos discutir cualquier cosa, pero en público no lo voy a hacer. Cuando enfrente tenemos a un tipo como Milei que está destruyendo el país, yo no me voy a pelear o discutir con compañeros que, como decías vos antes, el 90, el 95% pensamos más o menos lo mismo. ¿Y eso qué límite tiene, Carlos? ¿Las PASO, una interna entre ustedes, abierta, quiero decir? No, hoy está vigente ese esquema.
Y parecería, bueno, depende como uno, no lo sé yo porque no estoy en el Congreso Nacional, pero un día tienen los votos, al otro, ahora, hoy Y el viene el otro diario, no, es estaba cierto. mirando Sí, recién, es cierto. que no están los votos, Sí. pero el otro día estaba, bueno, qué sé yo, no sé. Hoy está vigente el esquema de las PASO, me parece que es, creo yo, la forma institucional, porque además es un esquema, un esquema que estableció el gobierno kirchnerista, o sea que a mí me gusta. Y el que quiera representar a los compañeros, que se presente. Es así, hoy es así de simple. Si se eliminan las PASO, habrá que ver cuál eliminar es. no, pero pongámosle que O se se suspendan. suspenden, habrá que ver cuál es el esquema. Muy bien. No lo sé. ¿El peronismo estaría en condiciones de organizar una interna propia? De hecho, lo hizo en 1988 con Y Cafiero hace Menem. mucho que no se hizo. Cafiero Menem. Sí, hace mucho que no se hacen. ¿Técnicamente es viable? Y habría que trabajar mucho, no sé. No sé, hace mucho que no se hacen, ¿no? Te digo la verdad, no lo sé. Lo que te digo es que lo último que recuerdo yo de una interna política fue hace, creo que 2 años, 1 año y medio, 2 años, que el radicalismo la hizo en la provincia de Buenos Aires para dirimir sus autoridades provinciales y no terminó bien, terminó judicializada por todos lados. O sea que no sé si hay un ejercicio político hoy que tenga que ver con la organización sin conmoción de una interna. Lo veo complejo, lo veo complejo. ¿Hay chances de que se rompan? No hay, por nuestro lado no hay intención. Está bien, te pregunto bueno, si por hay eso, chance porque de que se rompan. en un tango se baila de a dos. De nuestro lado no hay intención. De nuestro lado hay intención de representar un proyecto distinto, obviamente, al de Milei, que tenga en cuestión todas estos consensos básicos que yo te planteaba hace un ratito y que todos los sectores que se sientan interpelados con eso se sumen. Y si hay algún sector que no se siente interpelado por esos consensos básicos o por la forma o porque está disputando otra cosa, bueno, ya no depende de uno, ¿no? Nosotros nos juntamos, nos sentamos con todos. Con todos. Y es más, yo el otro día me invitaron generosamente al aniversario de los 130 años del Partido Socialista y dije en ese lugar que me parece que, dado que la derecha está unificada en la Argentina en torno a Milei, o será otro, pero va a estar unificada, porque no va a haber 2 candidatos de la derecha, será Milei o será otro, pero lo va a decidir el Círculo Rojo probablemente, quien sea el candidato. Me parece que para ganarle, además en este escenario de tan gran polarización que hay en todo el mundo, lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo en Colombia, lo vamos a ver en Brasil, lo vamos a ver en Estados Unidos, en ese escenario, y bueno, me parece que va a tener que haber un candidato único del campo popular, por llamarlo de alguna forma, antes habrá que definir cuál es la forma de definir ese candidato, si es una PASO, si es una interna, si es un consenso, si es una negociación o lo que sea, pero va a tener que haber un candidato único porque solo hoy con los votos del peronismo, de los que nos autopercibimos y somos conscientemente peronistas, me parece que no va a alcanzar para ganar una elección en primera vuelta o para ganar un balotaje. Me parece que no va a alcanzar. Entonces me parece que hay que ir a brevar de otros espacios del campo popular que tengan una coincidencia mayoritaria con ese conjunto de principios que yo planteaba hace un rato. ¿Qué límite tiene una alianza rumbo a eso? Que esté de acuerdo con esos principios. Ese es el único límite. ¿Por qué te lo digo? Porque ejemplo, después me empezás por claro. eso, peronismo y progresismo es un debate viable. ¿Tiene sentido? Es que el peronismo siempre fue una fuerza progresista. Vos me dirás, no, pero hay un peronismo conservador. Sí, hay un peronismo conservador, pero que siempre estuvo de acuerdo en mejorarle las condiciones de vida a los trabajadores. En su conservadurismo. Y eso es progresista. Digo, no hay una... El peronismo es naturalmente una fuerza progresista. ¿En qué sentido? Mejorarle los derechos y las condiciones materiales de vida a la gente. Ahora, si vos lo querés poner como eso es un límite irrenunciable, porque si no naciste peronista, no te podés autopercibir o decir que sos peronista. Bueno, ahí ya empieza una discusión de peronómetros, digamos. De peronómetros. Y yo también puedo salir a mirar a cada compañero lo que hizo de su vida para decir, no, pero este militó en el radicalismo cuando era joven, o el otro no sé qué. Y bueno, ahí empieza a ser un enchastre que no le sirve al campo popular, ¿eh? ¿Tienen nombres esos límites? Por ejemplo... No, para mí no. Por eso yo te digo lo de los principios básicos. Porque Chicana, ¿llega hasta Pichetto? Si Pichetto quiere venir y compartir esos consensos básicos, que venga. Está perfecto. Está perfecto. ¿Por qué no? Si Pichetto además fue una representación, una referencia muy importante durante el gobierno de Cristina.
Sí, Y votó muchas Miki cosas Vainilla también. y votó muchas cosas sin chistar, como confesó él mismo, ¿no? Sí. En las que no estaba de acuerdo. En las que no estaba de acuerdo. Hay una nota de Martín Granowski en ¿Y ahora qué? A un referente de UPCN, Fernando Barrera, que es militante peronista. Y me pareció interesante el título, no sé ya de la nota, para disparar con esto. Dice, en el peronismo hay liderazgos, pero no hay una conducción. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. O hay varias conducciones de distintos sectores hoy. Hoy el peronismo son distintos sectores que tiene distintos conductores. Está el Frente Renovador, que está Massa, está el kirchnerismo, que está Cristina, está el Movimiento al Derecho al Futuro, que está Axel, está Frente Patria Grande, que está Grabois, y así otros más pequeños. Y hoy no hay ni una conducción unificada. Es así, pero tampoco va a ser un problema. ¿No va a ser un problema? No, ¿por qué tendría que ser un problema? ¿Vos te imaginas, Y yo además te digo otra cosa. imaginás un peronismo otra vez bicéfalo? ¿En qué momento de la historia la conducción del peronismo se hizo antes de llegar a la presidencia? Decime un conductor del peronismo sin que haya sido presidente. No. Bueno. Listo. Está contestada esta es mi respuesta. Néstor Kirchner no conducía el peronismo antes de llegar a presidente. Menem no conducía el peronismo antes de llegar a presidente. Había ganado una interna. Y es así. Por fuera de los grandes acuerdos ideológicos del tipo de defensa de la soberanía, país a industrializar o reindustrializable, etc. Por fuera de eso, respecto de lo coyuntural en cuanto a etapa, siendo que vos siempre aclarás que no es momento todavía de hablar de candidaturas. ¿Qué tips son esperables, por lo menos de parte del sector de Axel, en cuestiones tales como deuda externa, por ejemplo? Mira, hay una... primero, el peronismo fue la fuerza política que siempre se encargó de honrar las deudas nacionales, ¿no? Sí. Siempre, desde Perón para acá. Fue el peronismo. Y es más, hay una normalidad en la historia, un denominador común en la historia, que es gobiernos de derecha se endeudan, gobiernos peronistas pagan y se desendeudan. De hecho, es lo que hizo Néstor cuando le paga los 9.500, 9.600 millones de dólares al FMI, fue en 2005, sí, creo. Y entonces habrá que trabajar para negociar. Esta es una deuda particular, además, porque no solamente hay deuda de mercado, digamos, deuda con acreedores con acreedores de mercado, sino que el grueso de la deuda hoy, o gran parte de la deuda, tiene que ver con acreedores institucionales, que es el Fondo Monetario. Que además al Fondo Monetario nunca en su existencia un país le defaulteó, porque tiene muchas consecuencias. Después vos podés discutir, bueno, estamos dispuestos a tener esas consecuencias en la Argentina, que básicamente es quedarte como paria financiero internacional. Si vos no le pagás al FMI, no hay ningún organismo de crédito internacional, ningún acreedor privado, ningún inversor privado que te venga a poner un mango. Eso después se puede discutir. Se puede discutir, ¿eh? Yo, si la tuviera a Miriam Bregman enfrente, me diría, no, yo está bien, me hago cargo de eso. Bueno, vos te puedes hacer cargo de eso. No sé si el pueblo argentino está de acuerdo con eso. Tendrá que ser el pueblo argentino quien lo defina. Pero por lo pronto, yo sí lo que creo es que hay que sentarse a discutir con el FMI, porque parte de esos préstamos que tomó Macri, fundamentalmente, y también parte de los que tomó Milei, son, sobre todo los de Macri, eran préstamos que estaban por fuera de la cuota de la Argentina. Por lo tanto, se decidieron políticamente. Y por lo tanto, habrá que discutir cuáles son las condiciones políticas para el repago de esos préstamos. ¿Cuál va a ser, imaginás vos, yo te hablaba antes de tips, de disparadores, el corpus o el disparador que se puede proponer el peronismo progresismo, el perón progresismo, para no meternos más en ese debate a mi juicio ridículo? El campo popular, me gusta decir. Bueno, dale, campo popular.
Porque, así como vos recordabas recién, que nunca hubo un peronista que condujera al movimiento antes de llegar al poder o al gobierno, tampoco uno puede pensar en que hay una campaña, o en que puede haber una campaña, sin un eje. El de Milei fue la motosierra, el de Lula fue hambre cero, o el vamos a volver mejores. Lo que hoy no se perfila en el campo nacional y popular, o en la dirigencia del campo nacional y popular, vos me dirás si es porque no está alargada la campaña formalmente, es con qué eje van a salir. No, pero mi punto no es No quiero ese. caer en la cursilería de que hay que volver a enamorar, ¿entendés? No. Pero la verdad es que ¿cómo van a dibujar es que me ese parece que hay perfil? un grado de ansiedad y un carácter prematuro de todas estas discusiones. Si hoy no hay una candidatura, no hay una interna electoral, esas cuestiones aparecen en ese momento. Lo que sí hay hoy, hay muchos sectores trabajando, muchos compañeros y compañeras trabajando en ir articulando los trazos gruesos de un programa económico, de un programa de relaciones externas, de un programa de defensa. Eso está sucediendo, de un programa de producción agropecuaria, de producción... Cuadros técnicos, Sí, digamos. sí, hay un montón. Después habrá que ver electoralmente cuál es el gancho, si vos querés. ¿Cuál es el gancho? No sé, te lo digo como cuestión propia. Yo ayer en mi casa me puse a escribir, porque es algo que vengo haciendo y a lo que me dediqué mucho tiempo y me formé para eso, algunos lineamientos de política... Ayer en la compu, ayer a la tarde en la compu, algunos lineamientos de política exterior. Uno de los cuales tiene que ser el ingreso a los BRICS. Que Milei lo rechazó, pero está vivo esa invitación, está viva esa invitación. Otro es el fortalecimiento de la integración latinoamericana, no declamativa, sino con acciones muy concretas de la integración latinoamericana, en un contexto en donde hoy gran parte de los presidentes de América Latina o de Sudamérica son de otra fuerza política. Entonces, esas discusiones vamos a tener que tener. El peronismo es tercera posición, ¿no? Te lo pongo como ejemplo en las relaciones internacionales. El peronismo es tercera posición históricamente en materia de relaciones internacionales, relaciones externas, que siempre se lo vio por la negativa, ¿no? Como ni yanqui ni marxista, pero Perón lo ponía por la propositiva. La tercera posición es la defensa de los intereses nacionales, por un lado. Yanquis y marxista es la consigna de la derecha peronista histórica. Por eso, y la creación de una patria grande, de una integración latinoamericana, un fortalecimiento de las relaciones con los países de la zona. Ahora, el contexto es muy distinto, porque una cosa era la integración latinoamericana y crear la patria grande cuando estaban... Bueno, Lula todavía sigue estando, pero el resto ya no está más. Y hoy vos lo tenés a un Kast, lo tenés al presidente de Bolivia que es de derecha, lo tenés al presidente de Colombia que es de derecha, etcétera. O sea, ¿cuál va a ser? Y bueno, me parece que son todas cosas que iremos discutiendo y que irán sintetizando hasta tener un eslogan, una causa, una forma de presentar eso. Pero hoy es prematuro realmente. Y sobre todo que todo el tiempo nos lo preguntan a nosotros. Nosotros estamos gestionando una provincia de 17 millones de habitantes, que está siendo castigada por el gobierno nacional como nunca antes, con recorte de recursos y también por el castigo propio que recibe la provincia por el tipo de esquema económico que tiene la Argentina hoy, en donde los más golpeados son los sectores que predominan en la provincia de Buenos Aires. La construcción, la industria, el comercio. Entonces, que hoy a nosotros, gobernando la provincia de Buenos Aires, nos reclamen, bueno, digan cuál es el programa, digan cuál... Es un poco prematuro, digo yo. Nuestro día empieza muy tempranito tratando de mantener el barco a flote en el marco de esta tormenta que se llama mileísmo, desindustrialización, apertura importadora, etcétera. Y bueno, después continúa un rato haciendo política y pensando a futuro. Y eso es un proceso que va a llevar un tiempo, que lo estamos transitando, que lo estamos trabajando. Pero repito, me parece que hay una ansiedad desmedida en que hoy ya tiene que estar definido todo. El candidato, la campaña, el programa, y me parece que eso es un proceso y hay que darle tiempo a ese proceso, que madure, y eso tendrá alianzas políticas, tendrá discusiones más de contenido, y bueno, es un proceso. Por eso, que hoy tengamos que estar hablando de candidatos y de quién y de cómo se define, a mí realmente me parece muy prematuro, sobre todo en la circunstancia, en la coyuntura que estamos viviendo,
y sobre todo en el lugar que nosotros tenemos, en el rol que nosotros tenemos, que es sostener una provincia que es el 40% de la Argentina en términos de población, el 50% en términos de producción. La pregunta puede parecer retórica, pero me parece que vale. Es acerca del nivel de liderazgo que se va a necesitar, suponiendo que se ganen las elecciones, para llevar adelante un proceso que revierta, si quiere, en parte lo que este gobierno deja. Voy a hacer algo muy ligeramente autorreferencial. Yo recuerdo haberle preguntado a Cristina en 2017 cuánto creía ella que había manejado en cuanto a poder real. Sí, lo ¿Te recuerdo. acordás? Que dijo el 20%, ¿no? 20 a 25% como mucho. Y entonces, a mí siempre me quedó eso. Además fue una muestra de sinceridad muy grande de parte de ella. Y a mí eso siempre me quedó dando vueltas respecto de hasta dónde acaso no es ficcional mucha promesa que se hace o mucho programa que se elabora, cuando después el poder real pasa por otro lado y simplemente llegás al gobierno. Sí, bueno, Perón decía, creo que fue en el Manual de Conducción Política, que uno se tiene que conformar si puede llegar a ser la mitad de lo que propone, porque la otra mitad no sabe que no lo va a hacer. 25, 50, por eso. Pero me parece que también hay una pretensión de que si hay un gobierno fuerte que es elegido por una gran mayoría, puede hacer lo que quiera. Y no es así, porque tampoco puede hacer lo que quiera Milei. Ha hecho mucho, pero tampoco es todo lo que quiso. Probablemente le hubiese gustado hacer más. Mira, recuerdo, apenas ganó Milei, tuvimos una reunión, no importa, con un embajador, en donde nosotros le planteamos la preocupación de la dolarización, de la destrucción del Banco Central, y ese embajador dijo, mira, en mi país también hubo un candidato que luego fue presidente que vino diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Después hizo el 10% de todo eso que a nosotros nos preocupaba. O sea que lo que nos estaba diciendo es, sí, Milei podrá hacer algunas cuestiones, otras no las podrá hacer, pero lo traigo a la pregunta tuya. Y nosotros podremos proponer algunas cosas se van a lograr, otras eventualmente no. Y eso tendrá que ver con el grado de acompañamiento, con la coyuntura internacional, con la presencia de Estados Unidos en América Latina, porque es un escenario, por eso te digo, pues, cuando te quieren llevar todo el tiempo a que se puede hacer exactamente lo mismo que se hizo hace 10 o 15 años. Hace 10 o 15 años no estaba Estados Unidos de la forma que está hoy, monitoreando con la injerencia que hoy tiene en América Latina. La coyuntura es muy distinta a la de hace 25, 30 años. Para peor. Para peor, lamentablemente, porque además en ese momento no tenías la economía endeudada, sino desendeudada. No tenías la bota de Estados Unidos pisando el territorio. O sea que la coyuntura es mucho más compleja, digamos, que en 2003-2015. Lo que viene es mucho más complejo que 2003-2015. No tenés gobierno, salvo Lula, que habrá que ver, y nosotros queremos y obviamente estamos trabajando, coordinando, articulando con Brasil para que reelija, y no sé si va a suceder. Y ojalá que va a suceder. No sé, ahora los números dan bien. Hace un tiempito no daban tan bien. Y bueno, veremos. Pero la coyuntura es totalmente distinta, ¿eh? Por ese wing, el kirchnerismo, en términos de lo mejor de la llamada década ganada, ¿fue lo más a la izquierda que banca esta sociedad? Yo creo que también es coyuntural. Es coyuntural. No creo que haya un límite. El límite se construye. El límite se construye, lo construye la política. Ahora, creo que en ese momento probablemente haya sido, volviendo a lo que decía Cristina, a mi izquierda la pared, había dicho alguna vez Cristina. Y yo estoy de acuerdo. Cristina nos corría y los corría a todos por izquierda. O sea que yo creo que sí, en esa coyuntura sí es lo más a la izquierda que probablemente haya podido hacerse. En una coyuntura distinta no sé, y no sé si eso es más a la izquierda o menos a la izquierda. Probablemente esta coyuntura está más compleja, por eso, por lo que te decía antes, con un Estados Unidos poniendo la pata en el continente, con gobiernos
vecinos que no son de tu mismo símbolo político, con una economía mucho más dependiente de lo que pasa en otras partes del mundo y mucho más endeudada, y bueno, el escenario va a ser más complejo. No es que vamos a ganar y vamos a volver inmediatamente a una situación de mejora sustantiva. No, habrá que construirlo eso y va a tener idas y vueltas, flujos y reflujos. ¿Y dentro del peronismo, hay quien corra a Axel por izquierda? Yo creo que no es una cuestión de correr a Axel por izquierda. Te lo digo gobernando la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho cosas importantísimas, sustantivas, transformadoras en la provincia de Buenos Aires. ¿Nos hubiese gustado hacer más? Y sí, claro. Pero hace 2 años que tenemos un presupuesto que es un 25% menos del que teníamos hace 2 años. Que nos hubiese permitido hacer cosas o seguir manteniendo cosas que hacíamos que eran muy transformadoras. ¿Dónde jodió más el recorte de Milei? ¿En salud, en educación o en obra pública? Y en obra pública mucho, en salud y educación no, porque son cuestiones muy, muy básicas, y alimentación que vos las tenés que sostener a como de lugar. En obra pública sí cayó la cantidad de obra pública que hacíamos respecto del periodo anterior. Yo me acuerdo, entrabas a cualquier pueblito del interior, para no hablar del conurbano, que son lugares muy grandes y que había mucha obra, pero por ahí no las ves. Ahora, cuando vos entras a un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, en general tiene una entrada. Y vos entrabas por esa calle y veías 5, 6, 7 frentes de obra provincial y nacional. Y bueno, hoy tenés 1 o 2, donde antes había 7, o 6, u 8. Hoy tenés 1 o 2. ¿Por qué? No porque no quisieras. No es que no cambió Axel en los últimos 2 años. Cambió la situación, lo que cambió es que llegó Milei. Y por lo tanto, si hay menos obra pública en la provincia de Buenos Aires, no es porque Axel ahora decidió, no, me parece que estaba haciendo un montón de obra pública, voy a hacer ahora menos. No, lo que cambió es que hay menos recursos. Que Milei te recortó todas las transferencias no automáticas que recibía la provincia para programas de salud, de educación, de obra pública, paró 1000 obras públicas. La crisis económica impacta en la coparticipación que llega a la provincia, impacta en tu recaudación propia. Hay menos recursos. Tenés que, obviamente, destinar la mayor parte de esos recursos a las prioridades: la salud, la educación, la seguridad, la alimentación. Y lo que queda es obra pública. U otros programas. No sé, ¿se acuerdan del programa de los viajes egresados? Sí. Un programa espectacular. No solo porque era una cuestión de justicia social para los pibes, que todos puedan tener su viaje egresado, sino porque permitía un desarrollo productivo muy amplio en zonas turísticas que tenían temporadas de 2 o 3 meses, pasaron a tener temporadas de 6 meses. Y bueno, hubo que darlo de baja. Te hago la última, a propósito de campo nacional y popular. Nacional seguro que no, pero popular Milei es, si no hubiera ganado las elecciones. Sí, pero no es nacional. Ok. ¿Hay retorno de la conquista de la subjetividad de las mentes y de las almas de una ultraderecha que se enseñorea? Sí, por supuesto, por supuesto. Ya sucedió esto. Ahora se repite como farsa, ¿no? Pero ya sucedió varias veces esto. Hubo retorno de la conciencia, de la subjetividad que había generado en la sociedad argentina el menemismo. Hubo retorno. Bueno, pasará lo mismo. Cuando venga un gobierno del campo nacional y popular, es otro de los desafíos. Ellos están llevando adelante una batalla cultural, la tendremos que llevar nosotros también adelante. ¿Van ganando? No sé, yo creo que han instalado varias cuestiones. No sé si ganando, pero han instalado varias cuestiones que antes, no sé, ni se discutían en la Argentina. Consensos de la democracia que no se discutían en la Argentina, que hoy empezaron a tener por lo menos una parte de la sociedad que se permite discutirlos. Por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos. ¿No? Gracias, Carlos. A ustedes, por haber gracias venido. por la invitación. Pasó Carlos Bianco.